queremos ir a conocer otras islas que son famosas. Si tenemos suerte y logramos coordinar el viaje hasta allá, tomamos la decisión de irnos. Es un negocio gigantesco, es complicado. Yo estoy enferma, el tuta está empezando a enfermarse. De repente uno idealiza viajar y viajar no es tan fácil como parece. Nos equivocamos y hay que remediar. Perdemos la plata de un alojamiento. Es como, ¿qué más puede salir mal? Somos Tuta y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. ¿A dónde vamos el día de hoy? Vamos a dar con las tartarugas. Nuevamente. Vamos a dar con las piñau. Aprendimos que acá en Indonesia las tortugas se llaman piñau. Así como en Tailandia se llaman tao, aquí se llaman piñau. Tenemos re buenas imágenes, esperamos que les hayan gustado, que nos dejen un comentario y se suscriban si todavía no se han suscrito. Las imágenes con el dron quedaron preciosas, las de debajo del agua también, pero no somos expertos, estamos aprendiendo. Las tortugas están mucho más cerca de lo que grabé debajo del agua, así que vamos a ir a disfrutarlo y a ver si podemos hacer unas nuevas tomas para dejarlas ahí de recuerdo para la vejez. Aquí vamos a hacer snorkel. Así amaneció la playita el día de hoy. Y aquí abajo están las tartarugas. Así que vamos a ver qué encontramos hoy. Las tortugas vienen aquí para alimentarse y están tan acostumbradas a que las personas vengan a hacer snorkel para observarlas que no se arrancan. El color, la transparencia y la temperatura del agua transformaron a este lugar en una experiencia increíble que recordaremos el resto de nuestras vidas. Lamentablemente no podemos ignorar el blanqueamiento de los corales que nos rodean. Esto significa que están muriendo. Un claro ejemplo de cómo el calentamiento global impacta este frágil ecosistema tan primordial para la vida y el planeta.
último día amanecí súper resfriada, más que ayer, y vamos a aprovechar de grabar en los últimos momentos de la isla, porque ya mañana nos vamos, mañana nos tenemos que mover. Hace calorcito igual que todos los días, alrededor de 30 grados, tal vez un poquito menos. Es fin de semana, así que hay harta más gente que los otros días, pero al final de la playa, al final alejándose del centro, está el lugar donde se pueden ver tortugas, así que vamos a pasar todo nuestro último día ahí, nadando con las tortugas. Vamos a ver si podemos grabar buenas imágenes para que se animen a venir a Gili Trawangan, que hasta el momento, de los lugares que hemos visitado en Indonesia, este ha sido uno de nuestros favoritos. No, esto está espectacular. Esto, si van a venir a Indonesia, esto tiene que estar anotado. Recuerden llevar ustedes sus maletas, los pobres caballitos no anden al sol. Aquí están todos esperando que lleguen los turistas. Algunos están bastante bien, en buenas condiciones, bien alimentados y todo, pero hay otros que están con algunas heridas, entonces igual da un poquito de pena. Siempre está la opción de arrendar bicicletas, así que considérenlo. Por ejemplo, ellos llevan 3 maletas, que cada uno lleve su maleta y el pobre caballito no tenga que cargarlo. Yo creo que Gili Tea, si ustedes van a venir para acá, tiene que estar ahí. Hay 3 Gili, pero Gili Tea tiene que estar anotado en el ¿cómo diríamos, Micalesi? Dentro de los imperdibles, sí, en el bucket list. Gili Tea es uno de los imperdibles de Indonesia, tienes que venir. De verdad que es muy lindo. Porque de repente la gente piensa solo en Bali. Sí, es que Bali tiene lugares muy lindos para la cultura y todo, pero playa, nosotros no conocemos ninguna playa como las que hay aquí en Gili Tea. En Gili Tea aquí hay 5 o 6 playas que son de nivel mundial. Y que uno puede llegar en bicicleta en 10 minutos. O caminando en 15, 20 minutos. Sí, está todo cerca, porque es chiquitito. Esto tiene que estar aquí, tiene que estar en la lista, sí o sí. Hay muchas opciones para bucear aquí, lo pueden considerar. No hay mantarrayas, pero sí hay tortugas y hay un arrecife bastante lindo. Yo no pude bucear porque lo había programado para ayer y amanecí tan resfriada que, bueno, los que saben bucear sabrán de que si uno está resfriada, por seguridad no puedes meterte al agua porque no puedes descomprimir, entonces es peligroso, así que lo voy a dejar dentro de los pendientes. La idea es hacerlo tal vez al regreso. Nosotros queremos ir un poquito más abajo, queremos ir a conocer otras islas que son famosas. Ya les vamos a estar contando sobre eso si tenemos suerte y logramos coordinar el viaje hasta allá. Y al regreso sí o sí vamos a tener que pasar por Bali, así que tal vez ahí en Bali busque la opción de bucear antes de irnos de Indonesia, una vez que ya esté 100% recuperada, porque así gangosa, llena de mocos, no es una posibilidad. Ahí dejamos nuestras bicicletas y aquí vamos a pasar la tarde del día de hoy. Último día en Gili. Hello. Hello, welcome back. Thank you. Les voy a mostrar un poquito la playita. Hoy día está nublado, tal vez el color no se ve tan intenso como otros días, pero tienen tortugas. Las tortugas están aquí. No sé qué más se puede pedir, mira. Y toda la gente que está haciendo snorkel ahí es porque está lleno de tortugas. En general no hay que ir muy profundo para ver las tortugas, porque las tortugas normalmente están comiendo acá en la orilla. Así que si les cuesta nadar o si les da miedo las profundidades, no es un tema, porque a menos de 2 metros, o sea, uno se puede parar, agacharse, ponerse los lentes, agacharse y ver las tortugas que están justo aquí. Mientras yo termino de leer mi librito, el tuta anda ahí, ese que está ahí, haciendo snorkel. Todo este sector está lleno de tortugas, es fácil verlo y uno puede estar aquí todo el día en la playa. Así que lo que hemos hecho es
levantarnos, andar en bicicleta, salir a ver las tortugas, comer por aquí en algún mercado la comida local y volver a la habitación, trabajar un ratito y dormir. Y al otro día se repite y nos ha hecho bien para descansar de la congestión del tráfico de Indonesia en general, así que lo estamos disfrutando. Así pasamos nuestros días en Gili. Ahí están nuestras bicicletas. Y aquí el pedazo de atardecer que vamos a tener el día de hoy. ¿Te gusta Gili? No me quiero ir, mañana nos tenemos que ir. Del 1 al 10. 10. Y eso que esto no es una playa espectacular que uno diga, oh mira qué linda la playa. Estamos aquí porque vinimos al atardecer y como nos dio calor nos tiramos a la agüita. Pero las playas que hay aquí son un espectáculo de la naturaleza. Parecen piscinas. Y con las tortugas ahí nadando, los pescaditos. El color del agua, la transparencia, la temperatura. Todo perfecto. Un lugar perfecto para estar aquí una semana, 10 días, 20 días. Un mes. A vivir está bueno. Tiene que tener unas luquitas para hacer un negocio, ¿no? Si alguien tiene unas luquitas y quiere hacer un negocio, yo se lo administro. Usted lo hace aquí y viene a visitarme a su negocio cuando usted tiene conveniente y yo se lo administro. Se lo cuido como si fuera mío. Se lo gerenteo. Se lo gerenteo como ha hecho un montón de veces, pues nada nuevo. Si quiere invertir, aquí. Aquí está el hombre que le puede cuidar la inversión y hacerla rendir. Bueno gente, ahí está nuestro Nómadas y Locos, sello de garantía y de calidad acá en Gili T. Estas son las habitaciones, tienen dos complejos ellos, uno muy cerca del otro, aquí mismo, a unos menos de 100 metros de la playa y de la avenida principal de Gili Trawangan. Les vamos a dejar el dato del hotel porque está buenísimo. Allá está mi compadre Uba, mi amigo Uba, nos atendieron súper bien. Ahí está el letrero, se ve, Trawangan Cottages, allá está la calle principal, ahí mismo, miren. Ahí donde pasó la carretita. Te arrendan estas bicicletas, te cobran muy acertado, no te están anotando ni persiguiendo y al final de la estadía te dicen ya, estuviste 8 días pero en realidad lo usaste ¿cuánto? 4, 5 y tú ves. Acá te sirven el desayuno, acá está mi Calesi haciendo la maleta porque ya nos tenemos que ir. Nos vamos de Gili T. La mochila. Esto tiene aire acondicionado, tiene buena cama, tiene su lindo espejo, tele no tiene, pero la tele, olvídense, ¿no? El espejo, lo importante es que tiene un escritorio para trabajar. Sí, tiene tu escritorio para trabajar y el baño es espectacular. Este para estándares del sudeste asiático, esto es buenísimo. Por el precio y todo, tiene su ducha con agüita calentita, su extractor para la humedad, lindo espejo, todo espectacular, recomendable. Lamentablemente nos tenemos que ir de Gili T. Nos vamos, así que ahí está el dato del hotel. Llegó el momento. Lamentablemente tenemos que volver a la realidad. Nos vamos de Gili T. De repente uno idealiza mucho el tema de la vida viajera. Córrete un poquito. Tiene que quedar así. A veces uno idealiza un poco la vida viajera, pero hay harto trabajo detrás. Hay hartas cosas que estuvimos planificando anoche hasta tarde. Cómo nos vamos, a qué hora sale la locomoción, dónde llegamos, cuánto cuesta, tenemos plata o no tenemos plata. Todas esas cosas, esas logísticas son cosas que tenemos que ir coordinando. Resolviendo. Y después de haber estado, ¿cuánto estuvimos aquí? Como una semanita. 8 días. Cuesta tomar la mochila nuevamente, pero tenemos la motivación, tenemos la manzana ahí de que hay algo más lindo, o no sé si más lindo, pero algo lindo, diferente, que queremos conocer y que está un poquito más allá. Más abajo, más al sur. Claro, como dice mi mujer, son sentimientos encontrados porque te querés quedar, es espectacular. Ojalá encontrar ahí, no sé, un lugar donde quedarte aquí, un negocio para administrar o algo así. Pero después decir, no, si nosotros somos viajeros, tenemos que irnos, dejáis la gente atrás, dejáis el lugar casi perfecto atrás, las tortugas, el clima, la gente, todo. Las playas. Las playas. La comida. La comida, bueno, barato.
no hay motos, no hay ruido, entonces tenés que dejarlo atrás y avanzar porque más abajo también hay otras cosas. Otras cosas por conocer, claro. Aquí llegamos a comprar el ticket del bote, que es bote público. Aquí vamos a viajar con los locales. ¿Cuánto cuesta? 23.000, algo así, como 1.000 pesos chilenos, $1.50, menos de $1.50. Existen obviamente otras opciones, uno puede ir en ferry, puede ir en barco privado, puede ir en un bote privado, lo que ustedes quieran, lancha rápida, lo que ustedes quieran, pero como nosotros somos ratas viajeras, que ahorramos todo lo que podemos, nos vamos a ir en estos, que son los botes públicos que utilizan los locales para moverse entre una isla y otra, porque en realidad las islas están bastante cerca. Lombok está aquí a 20 minutos, 30 minutos en ese bote. Ahí está, pagamos 23.000, también desde aquí se puede ir a Gili Air o Gili Nemo, que también se puede ir en bote público. Nunca fuimos a conocer esa islita que estábamos atrapados. Sí, anoche estábamos luchando, buscando la forma de quedarnos aquí 2 días más, así, pero ya desesperados por quedarnos aquí. Pero bueno, ya no vamos. Les recuerdo que Malasia solamente da 30 días para recorrer el país. Les recuerdo que Indonesia solamente da 30 días para recorrer el país, entonces 30 días es muy poco para hacer o conocer todo lo que uno quiere conocer. Por lo menos nosotros lo que estamos tratando de recorrer y de visitar son los imperdibles. Ni siquiera es que vamos a poder conocer todos los imperdibles porque es imposible. 30 días es muy poco. Así que estamos buscando dentro de los imperdibles los lugares que a nosotros nos llamen más la atención. Para que vean que no somos los únicos que estamos locos, hay un montón de gente viajando con mochila. Y uno de esos, parece que ese es el nuestro. Estaba diciendo que hay un montón de gente viajando con mochila. Sí, pues es que es lo más cómodo, pues, o sea, esa cuestión de esa época de la maleta ya... Hablando maleta, tenés que andar así, ¿ves? Ahí está el claro ejemplo, ¿por qué? Con maleta, con mochila, todos con mochila. Ahí está bajando toda la gente que viene de Lombok, que normalmente, o la mayoría de las personas que vienen aquí son gente local, de trabajadores que vienen a la isla o que viven acá y que fueron a Lombok a comprar cositas y que se vienen de regreso acá. Aquí no hay puerto ni nada, así que tienen que venir preparados para meterse al agua y mojarse las patitas. Así que el tuta ya se sacó los bototos y yo voy con chalitas. Para contra todas mis reglas, pero pensé y después tengo que andar con los bototos mojados, si no se me seca, se pueden poner hediondo. No me lo voy a sacar, me voy a mojar. Si mi regla principal es cuando uno avanza así en estos lugares, ir con los pies protegidos, pero bueno. Pero un botecito y son media hora, así que ahí está. Sobrevivieron los huevos que traen ahí, sobrevivo yo. Ahí van los huevos. Igual aquí se come harto huevo. Varias opciones de comida, te ponen un huevo al lado, te ofrecen huevos revueltos, al desayuno, omelette, a las sopitas igual. La sopita que me vendió la tía Uva ahí al lado del mercado también tenía huevitos duros adentro. Espectacular la sopa. Eso es lo que más voy a echar de menos, yo creo, de aquí de... ¿Grabaste la sopa para YouTube? Sí. Para no, pues si no tenía la cámara, ¿cómo lo voy a grabar para YouTube? ¿No tenías el teléfono en la mano? No. ¿No tenías el teléfono? Todas las veces que fuiste a comer fuiste sin teléfono. Yo trabajo para YouTube, el tuta... Para Instagram. Tampoco. Ahí quedamos. Igual es grande para lo que se ve desde afuera, es súper amplio. Irán aquí unas 40 personas tal vez. Fácil, se va a llenar. Se va a llenar y hace un calor, no se los puedo explicar. Yo creo que la mitad de lo que hemos bajado de peso ha sido por el calor y todo lo que sudamos. Bueno, y la falta de pan, cuando no estamos comiendo el pan. Sí. Pensando seriamente en demandar a la panadería del Volcán cuando llegue, denunciarla al colegio médico. Me engordan en un mes, subo 10 kilos con la panadilla. Ahí nos vamos. Ya estoy con depresión. Bueno, pero
¿A dónde vamos? No podemos contar dónde vamos, pero ¿a dónde vamos? Podemos contar dónde vamos, pero no les vamos a contar, para que vean el video hasta el final. Sí, es que esa es la idea, claro. Si nos contamos después no lo van a ver. No, porque después mostramos todo por redes sociales y no van a ver el video completo. Llegamos al puerto de Bansal. Es enano. No hay mucho que ver, no hay mucho que hacer. Ahora vamos camino al alojamiento y les vamos a estar mostrando qué encontramos. Lo que se escucha de fondo es la mezquita que está justo aquí. El problema es que de repente empiezan a rezar a las 4:30 de la mañana. Así que, bueno, aquí vamos. Lo que reservamos no era lo que imaginábamos. Sin embargo, en el jardín tienen esto, miren. Hola. Son gigantes, son muy grandes. Y tiene este espacio aquí que está bueno como para hacer yoga o tomarse una cervecita en la tarde. Yo no me siento muy bien, pero tenemos que ir al centro a ver si encontramos alguna agencia con la que podamos reservar el tour a Komodo. Con toda la fe de que nos va a ir bien, con toda la fe. Nos venimos, de hecho, tenemos tantas ganas de ir que nos venimos de GLT 3 días antes de que parte el tour para poder venir y ver bien y reservar y pasarlo bien. Y elegir bien. Claro, y no perder la plata, porque para nosotros es un gasto importante, pero ya estamos aquí y siempre hemos querido hacerlo, entonces ahí vamos a ir a luchar. Tenemos 2 días para conseguir el bote perfecto, para tener el viaje perfecto. 2 días para solucionarlo. Sí. Tenemos vehículo nuevo. Conseguimos motito. ¿Cuánto te cobraron? Lo mismo que en todos lados, 5.000 pesos, $6 y algo, $6.50 el día. Por día. Por día. Ahí vamos. Al venir hasta acá, nunca imaginamos que no existiría ninguna oficina o agencia de viajes donde elegir el tour que debíamos contratar para viajar hasta la isla de Komodo durante 3 días por mar. Todo se debía hacer online o mediante un trato de palabra sin ningún respaldo. Pero ya habíamos leído en varios blogs de viaje las experiencias de otros viajeros que advertían sobre las estafas, las malas condiciones de los barcos y las casi nulas medidas de seguridad en los viajes más económicos. Al final hemos dado 20 vueltas. No hay cupos para pasado mañana, que es cuando nosotros queremos salir. Hay para el sábado. Nosotros no podemos tomar el tour el sábado porque perderíamos prácticamente una semana y tenemos pocos días para salir de Indonesia, entonces estamos contra el tiempo, tenemos que hacer todo lo antes posible. Lo único que hemos conseguido hasta el momento es una confirmación por WhatsApp de una pseudo reserva para pasado mañana, que supuestamente vamos a pagar ese día cuando lleguemos y que el tour sale de acá justo del puerto donde nosotros estamos por 4 días y 3 noches hasta Komodo. En teoría, llegando allá deberíamos poder conseguir un vuelo, deberíamos dejarlo coordinado desde ya, tomar un vuelo después desde Komodo para salir de... Yo creo que ya mañana confirmando el pasaje en el bote, ya teniendo eso teníamos que empezar a trabajar al tiro en conseguir el pasaje cuando termine, porque eso ya estaba confirmado. O sea, tú termináis tal fecha, tal hora, entonces podríamos... Claro, no es que el tour te lleve y te traiga de regreso, no, te deja, claro, te toma aquí y te deja allá al final en un archipiélago, entonces allá hay que conseguir un vuelo para salir, porque ya nosotros tenemos que
volver hacia el norte. Tenemos que salir, no tenemos más visa para estar aquí, nos dieron 30 días, ¿no? Tenemos que salir del país, así que estamos contra el tiempo, pero bueno, ahí vamos, les vamos a seguir contando. Mientras tanto les vamos a dejar una pista de una de las playitas que hay por acá en Lombok. Aquí hay atardecer. Sí. Falta un rato, sí. Mira, ahí se ve Gili Trawangan, Gili T, es pequeñita, o sea, yo sabía que era pequeña porque la grabamos con el dron desde arriba, pero no tan pequeña, mira lo pequeña que es. Ayer Desde estábamos ahí, Micalesi. Desde aquí se ve pequeña, es esa isla que está ahí. Y la que está al lado, Gili Nemo. Y la que atrás que no se ve está Gili Air. Gili Air. Y ahí se viene el agua. Mira la lluvia. Bueno, aquí. La vaquita y ese chocoteto que va atrás. Finalmente pasamos una noche aquí solamente, tomamos la decisión de irnos. Todo lo que planificamos. Good morning. Hey, how are you? Very well. We are ready. Maybe Go, 5 go. minutes. Thank you. You're welcome. I'm waiting the phone, eh? Okay, thank you. El pueblo es un pueblito no turístico, muy pequeñito, muy pobre, muy lleno de basura. Ha sido difícil inclusive para mí tomar desayuno. En la habitación que elegimos, que arrendamos, que es esta que está aquí, tampoco era lo que esperábamos. Así que el tour que queríamos hacer es un negocio gigantesco, es complicado, no lo podemos contratar ahora. Así que nos vamos de regreso a Bali, tomamos la decisión de irnos de regreso a Bali. Yo estoy enferma, el tuta está empezando a enfermarse. Y en Bali ver si resolvemos ir y volver en avión, no ir rumbo norte o extender nuestra estadía en Indonesia para tener el tiempo suficiente, lo que implica ir a hacer el trámite de migraciones y todo lo demás. Así que les mostramos lo bueno, lo lindo y también lo no tan bueno, para que sepan de que de repente uno idealiza viajar y viajar no es tan fácil como parece. Nos equivocamos, no sé, la que nos estaba escuchando lo que conté de mujer, nos equivocamos y hay que remediar, que solucionar rápidamente, nos movemos, pues perdemos la plata de un alojamiento, igual era barato, pero está complicado quedarse aquí, así que de vuelta vale solucionar y tratar de hacer lo que queremos hacer, porque ir a ver los dragones como. Ya tenemos nuestro ticket, nos vamos de Lombok, no fue una buena experiencia lamentablemente, pero nos vamos rumbo a Bali. Vamos a quedar en una parte distinta de Bali, Sanur, porque estamos cerca del aeropuerto, porque de ahí tenemos que volar. Así que vamos a buscar va a ser como un nuevo centro de operaciones, Sanur, allá vamos. La idea ya es conseguir un internet decente, un internet mejor que el que hemos tenido y ver si resolvemos cómo nos vamos a mover. Estamos complicados porque no ha sido fácil, el tuta se enfermó también, así que ahí vamos, tratando de cambiar la energía para que funcione nuestros últimos
10 días en Indonesia. Ahí llegó nuestro barquito, Buyuk, así se llama, y en este nos vamos. Hay harto viento hoy día, vamos a volar parece. ¿Te mareáis? No, yo no, yo estoy acostumbrado. Tantos años trabajando en los botes y no me mareo. Es como, ¿qué más puede salir mal? Estamos preparados. Así es para subir al bote. Ya subimos, por lo menos. Aquí vamos. Cuando lleguemos allá, y dependiendo de cómo lleguemos allá, les vamos a ir contando. ¿Tenemos dónde dormir allá o no? Ya tenemos donde dormir, que es lo más importante, y por lo menos este bote es un poquito más grande y un poquito más cómodo que el anterior. Así que, bueno, una buena. Bastante más cómodo que el anterior, diría yo, porque el anterior venía entrando el agua y veníamos así, los asientos eran así estrechitos y era muy chiquitito. Este está mucho más cómodo. Este es un poquito más ancho, así que ahí vamos. Llegamos de vuelta a Nusa Penida o Nusa Pénida. Resulta No que estaba en los planes. no estaban los planes porque suponía que íbamos a pasar aquí a dejar pasajeros, a recoger pasajeros, eso era como obvio, y seguíamos de largo, y resulta que no. Hay que esperar aquí una hora, estar lavando el bote y todo. Nadie sabía, todos los que veníamos viajando decíamos que no era así, que no decía en ninguna parte, pero los que trabajan arriba del bote decían que siempre ha sido así. Que no te lo informan en ninguna parte. Claro. O sea, al final, ¿sabes lo que pasa? Son tantos pequeños detalles de malestares constantes en Indonesia que en general cuesta mucho poder disfrutar el lugar. Porque si no es una cosa, es otra. Si no, te cobran por todo, te cobran por estacionar, te cobran por entrar a la playa, te atienden mal, te responden mal. O sea, hasta el momento yo de Indonesia, hasta acá. No. Y aún así vamos a seguir Me cuesta como cambiar el chip. Sí, disfrutamos mucho Gili, pero me cuesta como cambiar el chip porque en realidad son muchos pequeños detalles que hacen de que tu viaje se transforme en una mala experiencia como este. Pues esto es un detalle más a la lista de todas las cosas que nos han pasado durante la estancia en el país. Que lo podríamos haber comprado tal vez en otra línea, tal vez en todas las líneas lo mismo, no sabemos. Pero por último te puede dar dicho. Claro, perfectamente te lo pueden informar y ya si uno quiere o no quiere tomar el ferry es decisión personal, pues, pero es agotador este tipo de sorpresas constantes aquí. Y bueno, aquí estamos. Vamos a buscar una sopita y seguir el viaje. Aquí va. No sé si se ve, pero ahí está la cola y aquí está la cara, que es como una cara de dragón, pescado y elefante, todo en uno. Llegamos a Sanur, si caminamos o buscamos un taxi que nos lleve hasta el hostal, porque son como 3 kilómetros, pero aquí está lleno de tramposos, aquí mismo es donde salimos, entonces... Este es el nido de los tramposos. Aquí le enseñan a hacer tramposos y se van a hacer trampas para allá para otros puertos, otros terminales. Como buenas ratas, vamos a caminar. 20 minutos caminamos. Porque al final esa plata nos sirve para pagar el alojamiento o para comer. Sí. Porque siempre los taxistas te cobran mucho más de lo que realmente es. Que para evitarse la rabia también, que cuando te queda ver la cara y tú le decís, te ríen. Entonces mejor caminamos. ¿Sí? Sin hablar con nadie, caminámonos, ya sabemos dónde. Sí, para no pasar rabia. Es que al final de eso se trata. No tiene que ver tanto con el monto, sino que con el hecho de que todo el mundo piensa que somos tontos, como que no tuviéramos acceso a internet, como que no supiéramos que nos están cobrando más. Entonces, bueno, mejor caminamos, no pasamos rabia y nos gastamos eso en algo rico. Una cervecita podría ser. Podría ser. Me lo merezco después de este mal día. Yo creo que el hecho de estar enferma igual influye en que uno tenga una actitud distinta. Más negativa. Sí. El inmenso volantín. Es súper común aquí que la gente encumbre volantines, ¿cierto? Sí. Y unos grandes, había uno allá gigantesco, una cola larga, y unos 10 metros de volantín, fácil. Como que en todos los pueblitos hay, si uno mira hacia el cielo,
hay volantines, siempre. Adivinen qué nos pasó. Gente, buen día. Tanto que reclamamos, tanto que no nos gusta, tanto que nos tratan mal, que nos tratan de engañar, que 2.000 para este, que 10.000 para este, que 3.000 para esto, decidimos quedarnos 30 días más. Así de porfiados somos. Lo que pasa es que el país es grande, es muy grande, las distancias son largas. Hay mucho para hacer. Claro, hay muchas cosas por ver, por hacer, solo los imperdibles, o sea, ni siquiera les estamos hablando de recorrer todo el país, solamente los imperdibles están a distancias importantes y 30 días no son suficientes. Aparte que quedamos atrapados en GLT, que se suponía que iban a ser 3 días, después 5 días, al final estuvimos casi 2 semanas atrapados ahí, no podíamos salir de lo lindo que es, o sea, ¿quién se quiere ir de un lugar donde te levantáis en la mañana, tomáis un coco helado y te tiráis al agua y nadáis con tortugas? O sea, y en la noche te tomáis tu roncito ahí. Sí, perdimos varios días ahí y no tenemos más tiempo para hacer las otras cosas que queríamos hacer, así que lo que les queremos contar es que vamos a empezar una nueva aventura, que es ir a la oficina de migraciones y hacer el trámite para ver si logramos extender 30 días más y con esos 30 días recorrer las cosas que nos faltan recorrer. Que están uno a cada extremo prácticamente del país. Ese es el asunto, que tenemos que volver al sur donde veníamos, pero en avión, 1 hora en avión. Volver tal vez en bote. Podríamos tal vez volver en bote, desde allá volver acá en bote. Y lo otro lo hacemos en avión o lo hacemos en tren, pero también son distancias largas, entonces bueno. Necesitamos 30 días más. Vamos a ir a hacer lo que nadie quiere hacer, que son trámites en una oficina pública. Banco, hacer la pagar fila, impuestos. pagar impuestos, pagar la visa y esperar que nos vaya bien, cruzar los dedos para que nos vaya bien y así poder seguir recorriendo Indonesia. Claro, para que nos sigan ahí. De hecho, venimos de aquí, del nido de los tramposos. De ahí había una oficina y nos estaban cobrando... ¿Cuánto eran? 1,9 millones más o menos. Claro, de rupias, no de pesos. A 50 lucas cada uno y te hacían el trámite, pero se demoran 10 días. Y nosotros tenemos 10 días para estar acá. Hábiles, eso quiere decir Claro, 2 semanas y nosotros nos quedan 10 días. Entonces, si nos pasamos y te dicen que no, ¿sabes qué? Resultó. Quedamos ahí Claro. de ilegales dentro del país y después salir. Claro, te cobran multas y bueno, se complica todo. Mañana empezamos el trámite para extender la visa 30 días. Ahí les vamos a estar contando qué tal nos va, qué tal nos tratan y qué tan complicado es o no, porque hemos visto harto gringo en este sector donde estamos ahora, que es Sanur. Hemos visto harto extranjero, la mayoría gringo, entonces es probable de que sea tal vez un poco más sencillo de lo que pensamos. Si usted quiere venir y está pensando que no, que mucha juventud, que mucha locura, que yo no tengo paciencia, Sanur, para familia, con niños y todo, hay playitas, es barato. Sanur es más barato que Kuta y que Ubud también. Y que Uluwatu. Y que Uluwatu. Y de aquí a, por ejemplo, Uluwatu en moto o en auto, a todo esto ayer descubrí que tú puedes arrendar un auto por 15 lucas diarias. ¿Cómo que? Ah, claro, el auto. Claro, sí. Un autito. Yo no lo recomiendo, pero si usted no ha manejado nunca moto y le da miedo, le da julepe o anda con la familia, te puede arrendar un auto. Manejáis para el otro lado, pero bueno, ahí les dejo el dato, 15 lucas más o menos. Nosotros recomendamos Sanur, porque ahí les vamos a ir dejando imágenes de lo que es la calle principal, donde están los hotelitos, harto gringo, harto australiano, así de la edad de nosotros, de la edad mía. Harto restaurante, hartos locales de ropa, de artesanía, bien bonito, bien pintoresco y como dice el tuta es como más familiar. Oye, nos tomamos una bebida y un agua y me salió la bebida y el agua, 700 pesos. Los dos. Los dos. No en la calle, en un restaurancito. Y ayer yo comí en el mercadito nocturno. Yo comí en el mercadito nocturno y gasté 90.000. Pero mi mujer se tomó una cerveza, que es lo más caro, que valía como 30.000. O sea, yo comí la sopa y 10 stick así de 10 anticuchos de mini anticuchos, brochetitas de cordero. De cordero me salió. Y una bebida. Y dos bebidas. El té y la bebida, la Coca-Cola. Me salió 4 lucas, 3 lucas me salió. Sí, es barato. Barato. Así que bueno, les vamos a seguir dando datos, les vamos a seguir contando cómo sigue la travesía. Esta nueva aventura. Vamos a hacer yo creo que vamos a hacer un puro video de todo lo que dijimos ahora. mal trámite. Suscríbase, deje un comentario. Le ponemos empeño nosotros. Lo intentamos. Sí.